Te perdoné una y otra vez, Rodrigo, y siempre me pagaste con traición. Esta vez, tu ambición destruirá todo lo que amas. El grito de Valeria Domínguez se ahogó en las paredes estériles de la suite de lujo del hospital. El sudor perlaba su frente y el dolor, una bestia implacable, le desgarraba las entrañas. Cada contracción era un recordatorio brutal de su soledad. Llevaba horas en trabajo de parto, un parto complicado y prematuro, y el hombre que le había jurado amor eterno estaba en alguna parte, persiguiendo el eco de sus propias ambiciones. A su lado una mano firme y cálida sostenía la suya. No era la de Rodrigo. Era la de Mateo Vargas, el socio de su marido, el amigo leal, el hombre que siempre parecía estar allí para recoger los pedazos que Rodrigo dejaba a su paso. Los ojos de Mateo, oscuros y llenos de una preocupación sincera, se encontraron con los de ella. Respira, Valeria, estoy aquí contigo. Respira hondo, le susurró su voz, una calma extraña en medio de la tormenta. Ella asintió, apretando su mano con la poca fuerza que le quedaba. El teléfono de Mateo vibró sobre la mesilla. Era el suyo. El de Rodrigo llevaba horas en silencio. Un mensaje del jefe de seguridad de las empresas, Santillán Domínguez. El señor Santillán ha cerrado el trato con los inversores asiáticos. Está en una celebración privada. Ha pedido no ser molestado. Mateo apretó la mandíbula. Celebración. Mientras Valeria luchaba por traer a su hija al mundo, Rodrigo celebraba. No le mostró el mensaje. No iba a clavarle otra daga en el corazón. En un exclusivo restaurante del barrio de Salamanca, el champán corría como un río dorado. Rodrigo Santillán, con su traje impecable y su sonrisa de 1.000.000 de euros, levantó su copa. Frente a él, Elena Márquez, su amante, le devolvía la sonrisa, sus ojos felinos brillando con triunfo. Su teléfono, el que usaba para asuntos personales, vibró sobre la mesa. Vio el nombre del hospital en la pantalla y lo silenció sin el menor atisbo de culpa. ¿Problemas, cariño?, preguntó Elena, deslizando su pie por la pierna de él bajo la mesa. Nada que no pueda esperar, respondió Rodrigo, capturando su mirada. Esta noche es para celebrar nuestro futuro. El imperio es nuestro. De vuelta en el hospital, el ginecólogo entró con el rostro serio. El ritmo cardíaco del bebé está bajando. Tenemos que hacer una cesárea de emergencia. Ahora. El pánico se apoderó de Valeria. Miró a Mateo, sus ojos anegados en lágrimas de miedo y agotamiento. No me dejes sola, Mateo. Por favor. Nunca respondió él, y su promesa resonó con más fuerza que cualquier voto matrimonial. Se lo llevaron al quirófano. Mateo esperó fuera, caminando de un lado a otro como un león enjaulado, cada segundo una eternidad. El silencio del pasillo era ensordecedor. Finalmente, después de lo que pareció una vida entera, se escuchó un llanto agudo, potente, lleno de vida. Una enfermera salió, con una sonrisa cansada. Es una niña, preciosa y sana. La madre está agotada pero estable. El alivio golpeó a Mateo con la fuerza de una ola. Cuando le permitieron entrar, vio a Valeria en la cama, pálida como un fantasma, pero con una pequeña criatura envuelta en una manta rosa en sus brazos. «Mírala», Mateo susurró Valeria, su voz rota por la emoción. «Es perfecta». Mateo se acercó. La bebé, con una mata de pelo oscuro y unos ojos que parecían contener galaxias, le miró con una curiosidad solemne. Cuando él le ofreció un dedo, la pequeña lo agarró con una fuerza sorprendente. En ese instante, un lazo invisible y poderoso se forjó en el corazón de Mateo. Esa niña era parte de él. 2 horas después, Rodrigo hizo su entrada triunfal. El olor a un perfume caro de mujer y a coñac lo precedía. Su sonrisa ensayada se desvaneció un poco al ver la escena. Mateo, sentado junto a la cama, mirando a la bebé en la cuna, con una devoción casi sagrada. «Vaya, vaya, parece que llegué tarde a la fiesta», dijo, su tono ligero tratando de enmascarar su indiferencia. Valeria lo miró, y todo el amor que una vez sintió por él se había convertido en cenizas heladas. ¿Dónde estaba Rodrigo? Cerrando el negocio más importante de mi carrera, querida. Un negocio que asegurará el futuro de nuestra hija. Lanzó una mirada fugaz a la cuna. ¿Cómo se llama? Isabel, respondió Valeria, su voz cortante como el hielo. Rodrigo se acercó, miró a la niña por un segundo y luego se volvió hacia Valeria, su mente ya en otra parte. Bien. Isabel, me gusta. Escucha, tengo que volver a la oficina
Los inversores quieren una reunión a primera hora. Mateo, te necesito allí. Mateo no se movió. Su mirada estaba fija en Rodrigo, y era una mirada de puro desprecio. Mi lugar está aquí. Rodrigo soltó una risa condescendiente. No seas ridículo. Valeria está bien, la niña está bien. Hay un imperio que dirigir. Fue entonces cuando Valeria sintió que algo dentro de ella se rompía para siempre. La última fibra de esperanza, el último vestigio de perdón. Había soportado infidelidades, mentiras, ausencias, pero esta crueldad envuelta en ambición en el día más importante de su vida era imperdonable. Se incorporó con dificultad, su cuerpo gritando de dolor, miró a su marido, el hombre que era un extraño para ella, y luego a Mateo, el hombre que se había convertido en su roca. Vio a su hija, tan pequeña e inocente, y supo que tenía que protegerla de la ponzoña de su propio padre. Vete, Rodrigo dijo, su voz baja pero cargada de una finalidad aterradora. Él la miró, sorprendido por su tono. Valeria, no empecemos con el drama. Vete, repitió ella, más fuerte esta vez. Has cruzado la última línea. Has profanado el nacimiento de tu propia hija con tu egoísmo. Rodrigo puso los ojos en blanco, la máscara de encanto se deslizó para revelar al monstruo que había debajo. No tengo tiempo para tus histerias. Madura de una vez, Valeria. Nos vemos en casa. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. El silencio que dejó era más pesado que cualquier grito. Valeria se derrumbó sobre las almohadas, las lágrimas finalmente fluyendo, calientes y amargas. Mateo se acercó y con una delicadeza infinita le secó las lágrimas con el pulgar. Ella lo miró, su alma desnuda en sus ojos. Nunca más, Mateo. ¿Me oyes? Su voz era un susurro roto pero lleno de una nueva y terrible fuerza. Nunca más volverás a tener mi perdón. Y en el silencio de esa habitación de hospital, con el olor a antiséptico y la nueva vida respirando en la cuna, se selló un pacto de sangre y lágrimas. El reinado de Rodrigo Santillán había sembrado la semilla de su propia destrucción. 5 años después, el salón de baile del Hotel Palace de Madrid brillaba bajo el peso de los candelabros de cristal. El aire estaba cargado del murmullo de la élite financiera de España, del aroma del éxito y de la envidia. En el centro de todo, como un sol alrededor del cual orbitaban planetas menores, estaba Rodrigo Santillán. Esa noche, la revista Fortuna y Poder le otorgaba el premio al empresario del año. Desde el escenario, su voz, modulada y carismática, resonaba a través de los altavoces. Este imperio no lo he construido solo, decía, con una falsa modestia perfectamente ejecutada. Nada de esto sería posible sin el pilar de mi vida, mi inspiración, mi amada esposa, Valeria. Una luz iluminó a Valeria sentada en la mesa principal. Ella sonrió. Era una obra de arte, una sonrisa esculpida en mármol frío, hermosa y vacía. Levantó su copa en un gesto de reconocimiento mientras los aplausos atronaban. A su lado, Mateo la observaba, capaz de ver las grietas en su perfecta fachada. Sabía que cada palabra de Rodrigo era una espina más en su corazón. En una mesa cercana, Elena Márquez también aplaudía, sus labios rojos curvados en una sonrisa de complicidad. Ahora era la directora de Relaciones Internacionales de la empresa, un puesto creado a su medida. Para el mundo era la brillante y ambiciosa ejecutiva. En privado era la arquitecta en la sombra, la que susurraba veneno en el oído de Rodrigo. Mientras Rodrigo continuaba con su discurso, la mente de Valeria se deslizó hacia el pasado, a un carrusel de perdones que ahora le quemaban como brasas en la memoria. Flashback, 3 años atrás, el 10º aniversario de su boda. Rodrigo había prometido una escapada romántica a París. La noche antes de partir, Valeria encontró un recibo de una joyería en el bolsillo de su chaqueta, un collar de diamantes que nunca recibió. Cuando lo confrontó, él se rió. Era para un cliente, mi amor. Un gesto de buena voluntad. Eres demasiado desconfiada. Ella le creyó, o eligió creerle. Perdonó. Flashback. 2 años atrás, llegó a casa antes de tiempo y percibió un perfume extraño en su dormitorio. En el cuello de una de sus camisas, una mancha de carmín. Rodrigo le juró que una socia de negocios se había tropezado y había caído sobre él. Eres la única mujer para mí, Valeria. Siempre lo has sido. Ella limpió la mancha, perdonó. El aplauso final la devolvió al presente. Rodrigo bajó del escenario, radiante, y se dirigió directamente a ella. ¿No estás orgullosa, mi amor?
le preguntó, besándola en la mejilla para las cámaras. El beso fue frío, un simple roce de piel. Estoy deslumbrada, Rodrigo. Como siempre respondió ella, su voz un murmullo sedoso que ocultaba un filo de acero. Más tarde, en la privacidad de la oficina presidencial de la Torre Santillán Domínguez, la farsa se desmoronó. Un discurso conmovedor, dijo Valeria, paseando la mirada por el lujoso despacho con vistas a toda la ciudad, especialmente la parte sobre tu imperio. Rodrigo se aflojó la corbata, su sonrisa de relaciones públicas desapareció. Vamos a empezar otra vez, Valeria. Deberías estar agradecida. Te he dado una vida de lujos, un propósito. ¿Un propósito?, replicó ella, su voz temblando de ira contenida. Mi propósito, según tú, era ser un hermoso accesorio y un cheque en blanco. Este imperio, Rodrigo, se construyó con el dinero de mi padre, con el nombre de mi familia, con las puertas que mi apellido te abrió. Eres un rey sentado en un trono prestado. La verdad de sus palabras lo golpeó y su rostro se contrajo en una mueca de crueldad. Un trono que tú nunca habrías sabido ocupar. Eres débil, Valeria. Siempre lo has sido. Tu única fortaleza era tu capacidad de perdonar, y hasta eso parece que lo has perdido. La puerta se abrió sin llamar. Elena Márquez entró, con una carpeta en la mano y una expresión de estudiada inocencia. Rodrigo, cariño. Oh, lo siento, Valeria. No sabía que estabas aquí. Pensé que te habrías ido a casa con la niña. El cariño flotó en el aire, denso y venenoso. Estaba a punto de irme, dijo Valeria, su mirada clavada en la de Elena. Elena sonrió, una sonrisa afilada. Qué lástima. Solo venía a recordarle a Rodrigo que confirme nuestros billetes para Ginebra este fin de semana. La conferencia del Banco Suizo. No queremos que pase como en nuestro viaje a las Maldivas, ¿verdad, Rodrigo? Que casi perdemos el vuelo de vuelta por entretenernos demasiado en la playa. El aire se heló. Las Maldivas. Ese era el viaje de negocios urgentes por el que Rodrigo se había perdido el 5º cumpleaños de Isabel. Le había enviado fotos de salas de juntas y rascacielos, no de playas de arena blanca. Valeria miró a Rodrigo, luego a Elena. Vio el triunfo descarado en los ojos de su amante, la indiferencia cobarde en los de su marido. No era solo una infidelidad, era un universo paralelo, una vida entera construida sobre sus espaldas, de la que ella era una simple espectadora. No dijo nada, no había nada que decir. La humillación era tan profunda, tan absoluta, que las palabras eran inútiles. Se dio la vuelta con la dignidad que le quedaba y caminó hacia la puerta. Valeria, empezó Rodrigo, un atisbo de pánico en su voz. Ella se detuvo en el umbral, sin volverse. Disfrutad de Ginebra, dijo, su voz desprovista de toda emoción. Luego salió, cerrando la puerta con un suave clic que resonó como un disparo de cañón en el silencio del despacho. Rodrigo se quedó paralizado, viendo cómo la última pieza de su imperio de cristal se agrietaba, amenazando con hacer añicos todo su mundo. Elena se acercó y le rodeó el cuello con los brazos. No te preocupes por ella. Ya se le pasará. Siempre lo hace. Pero mientras caminaba por los pasillos desiertos de la torre que llevaba su nombre, Valeria sabía que esta vez era diferente. No había perdón que pudiera cubrir una herida tan profunda. Solo había una promesa silenciosa de justicia. Los años que siguieron a la noche de la gala fueron un lento y doloroso divorcio emocional. Valeria y Rodrigo vivían bajo el mismo techo, pero en galaxias separadas. Él, consumido por su trabajo, y por Elena. Ella, volcada en la única luz de su vida, su hija, Isabel. Y en esa galaxia, la estrella más brillante, aparte de su hija, era Mateo. La finca de los Domínguez, en las afueras de Madrid, se había convertido en el refugio de Isabel, un mundo mágico donde los monstruos no existían. Y el guardián de ese mundo era Mateo. Él fue quien le enseñó a montar en su primer pony, Rayo, quien aguantó con paciencia sus primeros intentos desafinados con el violín y quien le construyó la casa del árbol más espectacular que ninguna niña podría soñar. Para Isabel, de 8 años, la palabra papá tenía un solo rostro, y no era el de Rodrigo Santillán. Un domingo por la tarde, el sol de otoño doraba los campos. Mateo e Isabel estaban en el establo cepillando a Rayo. Papá, dijo la niña, su vocecita seria, ¿por qué Rodrigo no me quiere? El cepillo se detuvo en la mano de Mateo, le dolió el corazón por la crudeza de la pregunta, se arrodilló para estar a su altura. Claro que te quiere, princesa. Solo que está muy ocupado. Su trabajo
es muy complicado. Isabel frunció el ceño, su lógica infantil era implacable. Tú también trabajas mucho y siempre tienes tiempo para mí. Mateo la abrazó, inhalando el olor a champú de fresa de su pelo. No tenía respuesta para eso. ¿Cómo explicarle a una niña que su padre biológico era un cascarón vacío, incapaz de sentir un amor que no fuera por sí mismo? Justo en ese momento el rugido de un motor deportivo anunció una visita inesperada. El Ferrari de Rodrigo se detuvo frente al establo, levantando una nube de polvo. Rodrigo bajó del coche, hablando por teléfono, con el ceño fruncido. Vio la escena, Mateo y su hija, juntos. Terminó la llamada bruscamente. ¿Qué es esto? ¿Jugando a la casita feliz? Espetó su voz cargada de desprecio. Isabel se escondió instintivamente detrás de las piernas de Mateo. Rodrigo dijo Mateo. Su tono era una advertencia. Has venido a ver a tu hija. Intenta comportarte como un padre. Rodrigo soltó una carcajada sin alegría. ¿Y tú vas a darme lecciones de paternidad, Vargas? El hombre que vive de mi generosidad y juega a ser el padre de mi hija. Se dirigió a Isabel, su voz un intento torpe de amabilidad. Hola, Isabel. ¿No vas a saludar a tu padre? La niña se aferró más a Mateo, negando con la cabeza. La paciencia de Rodrigo se agotó. Por el amor de Dios, es mi hija, tiene que respetarme. El respeto se gana, Rodrigo. No se impone, intervino Valeria, que había salido de la casa al oír el coche. Su voz era tranquila, pero sus ojos lanzaban chispas. Rodrigo los miró a los tres. Valeria, Mateo, Isabel. Un frente unido contra él, una familia de la que él era el único excluido. La ira, mezclada con una extraña punzada de celos, lo cegó. Haced lo que queráis. Tengo cosas más importantes que hacer que mendigar el afecto de una niña malcriada. Subió a su coche y se marchó con la misma brusquedad con la que había llegado. Valeria se acercó y abrazó a su hija, que había empezado a llorar en silencio. Esa noche, cuando Isabel ya dormía, Mateo y Valeria hablaron en la biblioteca. El fuego crepitaba en la chimenea, pero no lograba disipar el frío que se había instalado en sus corazones. No puedo seguir permitiendo esto, Valeria dijo Mateo, su voz cargada de una emoción contenida. No puedo permitir que él venga aquí y la hiera cuando le plazca. Ella necesita estabilidad, necesita protección. Lo sé, Mateo. Pero ¿qué podemos hacer? Legalmente, él es su padre. Mateo respiró hondo, reuniendo el valor para decir las palabras que llevaba años guardando en su corazón. Quiero adoptarla. Quiero darle mi apellido. Quiero ser su padre a todos los efectos. No solo en su corazón, sino ante el mundo y ante la ley. Para protegerla de él. Valeria lo miró, sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan inmensa que le resultaba abrumadora. El sacrificio de Mateo, su amor incondicional por una niña que no era suya, era el acto más noble y generoso que había presenciado en su vida. Mateo, tú ya eres su padre. En todo lo que importa, quiero que importe legalmente, para que Rodrigo no pueda usarla como un arma contra ti, para que ella se sienta segura para siempre. Ella se levantó y se acercó a él, puso una mano en su mejilla, su tacto era suave y reconfortante. Si es lo que quieres, si crees que es lo mejor para ella, entonces sí. La decisión estaba tomada. A la mañana siguiente, Mateo contactó a su abogado. Una semana después, un mensajero entregó un sobre en la sala de juntas de las empresas Santillán Domínguez en medio de una reunión con el Consejo de Administración. Rodrigo abrió el sobre con indiferencia, esperando que fuera otro informe financiero. Al leer el contenido, una solicitud formal para ceder sus derechos parentales para que Mateo Vargas pudiera adoptar a Isabel Santillán Domínguez, su rostro pasó del desconcierto a la incredulidad y finalmente a una furia volcánica. El mundo le reconocía como un titán de los negocios, un hombre al que todos temían y respetaban, y ahora, este advenedizo, su propio empleado, pretendía arrebatarle lo único que llevaba su sangre, aunque nunca le hubiera importado. No era amor paternal lo que sintió, sino el ultraje de un propietario al que le intentan robar una de sus posesiones. Se puso en pie de un salto, el rostro congestionado por la ira, ante la mirada atónita de los miembros del consejo, arrugó los papeles en un puño. Jamás rugió su voz haciendo vibrar los cristales de la sala. Esa niña lleva mi sangre y nadie, absolutamente nadie, me la quitará. El guante había sido arrojado,
La guerra por el corazón y el futuro de Isabel acababa de empezar. La negativa de Rodrigo a la adopción fue solo el primer disparo en una guerra que prometía ser larga y cruel. Como respuesta a lo que consideraba una traición imperdonable, decidió mover ficha en el tablero donde se sentía más cómodo, el de la opinión pública. Su arma sería Elena. Una noche eligió el restaurante más exclusivo de Madrid, un lugar donde la presencia de fotógrafos era tan segura como el amanecer. Llegó del brazo de Elena Márquez. No era una llegada discreta, era una declaración. Ella lucía un vestido rojo escarlata, que era un grito de guerra, y él la sonrisa arrogante de un hombre que se sabe dueño del mundo. Las cámaras de los paparazzi estallaron en un frenesí de flashes. La imagen de Rodrigo Santillán y su despampanante socia acapararía las portadas de las revistas del corazón al día siguiente. Valeria vio las fotos a la mañana siguiente mientras tomaba café en la soledad de su cocina. El titular era una daga: Rodrigo Santillán de nuevo enamorado. El empresario del año se deja ver con la ejecutiva Elena Márquez mientras su matrimonio con Valeria Domínguez se enfría. La humillación fue un golpe físico, un puño en el estómago que le robó el aire. No era la infidelidad lo que más dolía, sino la crueldad pública, el desprecio deliberado por su dignidad. El timbre sonó. Era Mateo. Su rostro estaba sombrío, había visto las noticias. Valeria, lo siento tanto, dijo, su voz ronca de ira. Ella intentó sonreír, pero el gesto se rompió. No tienes por qué disculparte, Mateo. No es tu culpa. Es culpa suya. Es un cobarde. Atacarte a ti para herirme a mí. No se lo voy a permitir. Sin decir más, se dio la vuelta y salió. Valeria sabía a dónde iba. Una parte de ella quería detenerlo, pero otra, la parte herida y furiosa, anhelaba que alguien, por una vez, luchara por ella. Mateo irrumpió en el despacho de Rodrigo sin anunciarse. Rodrigo estaba de pie junto a la ventana, saboreando su victoria. «¿A qué debemos el honor, Vargas?», dijo Rodrigo con sorna. «¿Vienes a felicitarme? Dicen que salgo muy favorecido en las fotos». «Eres un miserable», espetó Mateo, acercándose a él. «¿Qué clase de hombre humilla así a la madre de su hija?». Rodrigo se encogió de hombros. «Una advertencia. Para ambos, para que entendáis quién tiene el poder aquí. Isabel es mi hija. Valeria es mi esposa. Y tú no eres más que un empleado con delirios de grandeza. Valeria se merece respeto, y esa niña se merece un padre, no un monstruo egoísta». La sonrisa de Rodrigo se desvaneció, reemplazada por una frialdad glacial. «Ten mucho cuidado, Mateo. Estás enamorado de ella, ¿verdad? Es tan obvio. Crees que puedes ser su caballero andante y salvarla de mí. Pero déjame decirte algo. Valeria es mía. Y si tengo que destruirte a ti, a ella y a todo lo que os rodea para que lo entiendas, lo haré sin pestañear». Mateo lo miró con una mezcla de asco y compasión. «Un día, Rodrigo, te quedarás completamente solo. Y todo tu poder no servirá para llenar el vacío de tu alma». Regresó a la finca. Encontró a Valeria en el jardín, arrancando malas hierbas con una furia contenida. El sol de la tarde, filtrándose entre los árboles, iluminaba las lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. Mateo se sentó a su lado, en la hierba. No dijo nada durante un largo rato. Simplemente estuvo allí, compartiendo su silencio, ofreciéndole la solidez de su presencia. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. «¿Por qué, Mateo? ¿Por qué me hace esto? Después de todo lo que le di, de todo lo que le perdoné». Él tomó suavemente su mano, sus dedos entrelazándose con los de ella. «Porque es débil, Valeria. Y la gente débil confunde la crueldad con la fuerza. No tienen nada que ver contigo. Tú eres la mujer más fuerte y valiente que conozco». Sus palabras eran un bálsamo para su alma herida. Levantó la vista y sus ojos se encontraron. En la profundidad de la mirada de Mateo no vio lástima, sino una admiración y un afecto tan profundos y sinceros que la dejaron sin aliento. Era una mirada que la veía de verdad, no como la heredera Domínguez o la esposa Santillán, sino como Valeria. Una corriente eléctrica recorrió su brazo ante el contacto de su mano. Se dio cuenta de que su corazón, que creía muerto y enterrado, latía con una nueva y tímida esperanza. Se inclinó ligeramente hacia él, una atracción magnética e innegable tirando de ella. Mateo no se movió, dándole el espacio para decidir, pero su mirada se intensificó, delatando el anhelo que había reprimido durante años. Estaban al borde de algo nuevo, algo frágil y precioso, un precipicio
que daba tanto miedo como emoción, se apartó con suavidad no por rechazo, sino por la necesidad de respirar. La intensidad del momento era abrumadora. Gracias, Mateo susurró, su voz apenas audible. Por todo, él asintió, una pequeña y triste sonrisa en sus labios, comprendió, se levantó y se fue, dejándola sola con el torbellino de sus emociones. Valeria se llevó la mano al corazón, sintiendo sus latidos acelerados. Por primera vez en una década no eran latidos de angustia o de ira, eran los latidos de una posibilidad. Se dio cuenta de que el amor no tenía por qué ser una batalla, una herida constante. Podía ser un refugio, una mano tendida en la oscuridad, y mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, Valeria se preguntó si tendría el valor de caminar hacia esa nueva luz, o si la sombra de Rodrigo era demasiado larga y oscura para escapar de ella. La cercanía entre Valeria y Mateo no pasó desapercibida para Rodrigo. Acostumbrado a ver el mundo a través de su propio filtro de traición y cálculo, interpretó su vínculo no como el consuelo de dos almas heridas, sino como una conspiración en su contra. La idea de que su mujer y su socio pudieran encontrar la felicidad a sus espaldas se convirtió en una obsesión que lo carcomía por dentro. Contrató a un detective privado para que lo siguiera, esperando encontrar la prueba de un romance que justificara su propia crueldad. Elena Márquez, por su parte, observaba la creciente paranoia de Rodrigo con una mezcla de satisfacción y alarma. Había conseguido alejarlo de Valeria, pero ahora veía en Mateo a un rival más peligroso. Mateo no solo tenía la lealtad de Valeria, tenía el amor de Isabel, y Elena sabía que en la guerra por el control de un hombre como Rodrigo, la familia era un campo de batalla decisivo. Decidió que era hora de lanzar una ofensiva, necesitaba desacreditar a Mateo, romper esa aura de nobleza que lo rodeaba y exponerlo como un fraude. La batalla por la adopción era la munición perfecta. Una tarde, Rodrigo irrumpió en la finca agitando unas fotos que el detective le había entregado. Eran imágenes inocentes, Mateo y Valeria riendo en el parque con Isabel, Mateo ayudando a Valeria a bajar de un caballo, sus manos rozándose, pero en la mente envenenada de Rodrigo eran la prueba irrefutable de una traición. «Así que esto es lo que hacéis a mis espaldas», gritó, arrojando las fotos sobre la mesa de la sala. Isabel, que estaba dibujando en la alfombra, se sobresaltó y corrió a refugiarse detrás de su madre. Valeria miró las fotos con calma, luego clavó sus ojos en Rodrigo. Por primera vez no sintió la necesidad de defenderse o de dar explicaciones. El miedo que él le inspiraba se había transformado en un profundo desdén. ¿Qué esperabas encontrar, Rodrigo? ¿Una escena de pasión desenfrenada? Lo único que hay en esas fotos es decencia, algo que tú perdiste hace mucho tiempo. «No me hables de decencia», replicó él, su rostro desencajado. «Mientras yo construyo un imperio, tú te revuelcas con mi empleado». «Mateo es más hombre de lo que tú serás», jamás dijo ella, su voz helada. «Ha sido un padre para tu hija y un amigo para tu esposa. Dos papeles que tú abandonaste voluntariamente. Tu opinión sobre mí dejó de importarme el día que nació mi hija y tú no estabas. Ahora vete de mi casa». La palabra mi casa, no nuestra, lo golpeó como una bofetada. Se dio cuenta de que la había perdido. No solo su amor, sino también su miedo, y eso lo aterraba. Salió de allí dando un portazo, su mente girando en espirales de venganza. Fue directamente a ver a Elena, quien lo estaba esperando. Ella lo escuchó despotricar y luego, con la precisión de un cirujano, le ofreció el bisturí. La gente es muy sentimental, Rodrigo. Un hombre noble, que cuida de una niña abandonada, es una historia conmovedora. Tenemos que cambiar la narrativa. Tenemos que mostrarle al mundo que Mateo no es un santo, sino un oportunista. Al día siguiente, un conocido columnista de cotilleos publicó un artículo titulado «El lobo con piel de cordero». El texto, lleno de insinuaciones venenosas, pintaba a Mateo Vargas como un hombre ambicioso que, incapaz de alcanzar el éxito por sí mismo, había seducido a la frágil y vulnerable esposa de su jefe para hacerse con el control de la fortuna Domínguez. El clímax del artículo era una frase devastadora. Mientras el señor Santillán lucha por mantener a flote su imperio, el señor Vargas juega a ser el salvador, intentando arrebatarle no solo a su mujer, sino también a su hija, de la que, no olvidemos, es solo el padre adoptivo en funciones. La frase «solo el padre adoptivo» fue diseñada para explotar en el lugar más sensible, el colegio de Isabel.
Y así fue. Esa tarde Valeria recibió una llamada de la directora. Isabel había tenido una pelea en el patio. Cuando Valeria llegó, encontró a su hija en la enfermería, con un arañazo en la mejilla y los ojos hinchados de tanto llorar. «¿Qué ha pasado, mi amor?», le preguntó Valeria, abrazándola con fuerza. «Lucas me ha dicho», sollozó la niña, su cuerpecito temblando, «me ha dicho que su madre leyó en una revista que Mateo no es mi papá de verdad, que solo está jugando a serlo, y yo le pegué». El mundo de Valeria se detuvo. El veneno de Rodrigo y Elena había alcanzado a su hija. Habían cruzado una línea sagrada, utilizando la inocencia de una niña como arma en su guerra sucia. Abrazó a Isabel, su corazón rompiéndose en 1000 pedazos por el dolor de su hija. Pero debajo del dolor, una nueva emoción comenzó a arder, una furia fría y pura, una furia de leona protegiendo a su cachorro. Miró por la ventana, más allá de los muros seguros del colegio, hacia la ciudad donde Rodrigo y Elena celebraban su última victoria. Se habían equivocado, no la habían debilitado, la habían despertado. Habían pensado que luchaban contra una esposa traicionada, pero ahora se enfrentarían a algo mucho más temible. Se enfrentarían a una madre, y una madre herida por proteger a su hijo es capaz de quemar el mundo entero. La guerra ya no era por amor, ni por dinero, ni por orgullo. Ahora era por Isabel. Y Valeria no pensaba perder. La guerra mediática se intensificó. Rodrigo, asesorado por una Elena experta en la manipulación de la imagen, concedió una entrevista en exclusiva para el programa de televisión de mayor audiencia del país. Con lágrimas de cocodrilo en los ojos y la voz quebrada por una emoción fingida, se presentó como una víctima. «Amo a mi hija más que a nada en este mundo», dijo, mirando directamente a la cámara, «y estoy luchando por ella. Mi esposa, Valeria, está pasando por un momento difícil. Es una mujer maravillosa, pero frágil. Y me temo que está siendo manipulada por un hombre sin escrúpulos que solo busca nuestro dinero. Un hombre que quiere poner a mi propia hija en mi contra». La actuación fue magistral. La opinión pública, siempre ávida de un buen melodrama, se dividió. Para muchos, Rodrigo Santillán era ahora un padre coraje, un marido sufriente. Mientras Rodrigo se ocupaba de su circo mediático, Mateo aprovechó la distracción. Llevaba años sospechando que las cifras de la empresa no cuadraban. La expansión agresiva, los proyectos faraónicos, todo requería un flujo de capital que, según los libros oficiales, no existía. Con la ayuda de un contable de confianza, de los pocos que quedaban en la empresa que no pertenecían al círculo de aduladores de Rodrigo, empezó a investigar en secreto, siguiendo el rastro del dinero. Las noches de Mateo se convirtieron en un laberinto de hojas de cálculo, transferencias bancarias y nombres de empresas, pantalla, registradas en paraísos fiscales. Poco a poco, el rompecabezas comenzó a tomar forma. Rodrigo estaba desviando fondos de la compañía a cuentas privadas y el nombre de Elena Márquez aparecía en todas partes como beneficiaria, como directora de empresas fantasma. Estaba construyendo un imperio paralelo, un bote salvavidas para cuando el barco principal se hundiera. El clímax de la estrategia de Rodrigo fue organizar una cena familiar en la mansión de los padres de Valeria. Fue una emboscada. Con los abuelos de Isabel como testigos, intentó forzar una reconciliación. «Isabel, cariño», dijo Rodrigo con una voz empalagosamente dulce, delante de todos. «Sé que hemos estado distanciados, pero yo soy tu padre, tu papá. Puedes llamarme papá». La mesa quedó en un silencio tenso. Isabel, sentada entre su madre y Mateo, miró a Rodrigo. No había miedo en sus ojos, solo una claridad infantil y demoledora. Se giró, tomó la mano de Mateo con fuerza y con una voz clara y resonante que llenó todo el comedor dijo: «Tú no eres mi papá es Mateo». El impacto de esas palabras fue como una detonación. La sonrisa de Rodrigo se congeló, se resquebrajó y cayó, revelando el rostro de un monstruo. Su furia era tan intensa que resultaba palpable, un frío que heló el ambiente. No gritó, no dijo nada. Simplemente se levantó, tirando la servilleta sobre su plato, y miró a Valeria con una expresión de odio puro que prometía una retribución terrible. Luego se marchó. Valeria vio esa mirada y por primera vez sintió un miedo genuino, no por ella, sino por Mateo y por Isabel. La humillación pública frente a su propia familia había herido a Rodrigo en lo más profundo de su orgullo. ¿Y un animal herido era el más peligroso?
Esa misma noche Mateo encontró lo que buscaba. Escondido en una subcarpeta de un servidor remoto, un documento escaneado, era una orden de transferencia por un valor de 50 millones de euros desde el fondo fiduciario personal de Valeria, un fondo heredado de su abuela y protegido, supuestamente, por cláusulas inexpugnables a una de las empresas pantalla de Rodrigo en las Islas Caimán. Pero lo que hizo que la sangre de Mateo se helara no fue la cantidad, fue la firma que autorizaba la transacción. Era una imitación casi perfecta, pero innegablemente falsa, de la firma de Valeria. Rodrigo no solo le había sido infiel, no solo la había humillado y abandonado, le había robado. Había falsificado su nombre para despojarla de su propia herencia, del legado de su familia. Mateo se quedó mirando la pantalla, el documento brillando en la oscuridad de su despacho. Era el arma definitiva, la prueba que no solo destruiría la carrera de Rodrigo, sino que lo enviaría a la cárcel por muchos años. Pero también era un arma que, al ser disparada, desataría un escándalo de proporciones épicas que arrastraría el nombre de la familia Domínguez por el fango. Tenía en sus manos el poder de acabar con Rodrigo. Pero el precio de esa justicia podría ser la destrucción de la mujer que amaba. La elección era suya, y era una elección imposible. Una tormenta eléctrica azotaba Madrid, reflejando la tempestad que estaba a punto de desatarse en el interior de la mansión Domínguez. Mateo le había mostrado la prueba a Valeria. Ella la miró durante un largo minuto, su rostro una máscara impasible mientras su mundo se desmoronaba por dentro. Luego, con una calma aterradora, cogió el teléfono. Rodrigo dijo cuando él contestó: «Ven a casa, tenemos que hablar». Él llegó una hora después, arrogante y desafiante, esperando otra escena de lágrimas y recriminaciones. La encontró en la biblioteca, de pie junto a la chimenea, donde un fuego rugía con furia. Mateo estaba a su lado, una presencia silenciosa y sólida. «¿Otra reunión de vuestro pequeño club de víctimas?», se burló Rodrigo. Valeria no respondió a la provocación, simplemente deslizó una copia del documento sobre la mesa de caoba. 50 millones de euros, Rodrigo, de mi fondo fiduciario, con mi firma falsificada. Rodrigo palideció. La arrogancia se evaporó de su rostro, reemplazada por la expresión de un animal atrapado en una trampa. Intentó farolear. «Eso es ridículo. Un montaje. Seguramente obra de tu amante». «Se acabó el teatro, Rodrigo», dijo Valeria, su voz cortante. «Se acabaron las mentiras. Esta noche solo quiero la verdad. Mírame a los ojos y dime por qué». Él la miró y, al ver la determinación inquebrantable en sus ojos, supo que el juego había terminado. Y en la derrota, la bestia que llevaba dentro se liberó de sus cadenas. Una sonrisa cruel y torcida se dibujó en sus labios. «¿Quieres la verdad, Valeria? ¿De verdad estás preparada para ella?». Soltó una risa amarga. «Muy bien, la tendrás. Sí, cogí el dinero. Y cogería 100 veces más si pudiera. ¿Y sabes por qué? Porque me lo merecía. Era el pago por todos los años que tuve que soportarte. El aire se espesó, cargado de veneno. Tuve que soportar tu debilidad, tu constante necesidad de aprobación, tus estúpidos principios morales. Eras un lastre, Valeria. Pero tenías algo que yo necesitaba. Un apellido, dinero, conexiones. Fuiste la escalera perfecta. La usé para subir y ahora que estoy en la cima, ya no te necesito». Cada palabra era un golpe físico. Valeria se mantuvo firme, sin dejar que viera cuánto le dolía. «¿Y el amor? ¿Alguna vez sentiste algo por mí?». «¿Amor?», se mofó él. «El amor es para los pobres y los tontos. Yo amo el poder. Y tú, querida, fuiste mi primera adquisición, la más rentable de todas». «¿E Isabel?», preguntó ella, su voz un hilo. «¿Qué fue ella para ti? ¿Otra adquisición?». Rodrigo la miró con una frialdad que helaba los huesos. «Isabel, ella fue el ancla que te mantuvo atada a mí, el último seguro para que nunca tuvieras el valor de dejarme. Pero ni siquiera para eso sirvió. Al final, resultó ser tan decepcionante como su madre». Esa fue la última blasfemia, la profanación final. Valeria sintió que una rabia blanca y cegadora la invadía. «Eres un monstruo. Soy un superviviente», la corrigió él, «algo que tú nunca entenderás». El argumento se intensificó. Rodrigo, fuera de sí, dio un paso amenazante hacia ella, levantando una mano. «Me has arruinado la vida.
Tú arruinaste la tuya propia. Agarró su brazo con fuerza, su rostro contraído por la ira. Pagarás por esto, Valeria, te juro que lo harás. Antes de que pudiera hacer nada más, Mateo se interpuso con un movimiento rápido y preciso, apartó a Rodrigo de Valeria. No vuelvas a ponerle una mano encima, nunca más. Los dos hombres se enfrentaron, la tensión entre ellos era una chispa a punto de prender fuego. Eran la antítesis el uno del otro. Rodrigo, el imperio construido sobre la mentira y la traición. Mateo, la lealtad y el amor silencioso. Rodrigo miró de Mateo a Valeria y comprendió que los había subestimado. Había confundido la bondad de Mateo con debilidad y la paciencia de Valeria con sumisión. Y ese había sido su error fatal. Valeria, temblando pero con una nueva fuerza en su interior, se apartó de la protección de Mateo. Se enfrentó a su marido, al hombre que había sido el centro de su universo y que ahora no era más que un extraño lleno de oscuridad. Se acabó, Rodrigo dijo, su voz resonando con una finalidad absoluta. Esta vez no habrá perdón, no habrá más oportunidades. Esta vez habrá justicia. Cogió el teléfono que estaba sobre la mesa de la biblioteca. Sus dedos no temblaron al marcar el número. Hola, soy Valeria Domínguez. Quiero hablar con el inspector jefe de la Unidad de Delitos Económicos. Sí, esperaré. Quiero denunciar a mi marido, Rodrigo Santillán, por fraude y falsificación documental. Rodrigo la observó, paralizado por el shock, mientras ella, con calma y una determinación de acero, comenzaba a demoler el imperio que habían construido juntos. El imperio que él le había robado y que ahora ella reclamaba, no con dinero sino con la verdad. La tormenta de fuera era un simple eco de la que acababa de desatarse en esa habitación. La denuncia de Valeria fue la primera ficha de dominó. Su caída provocó una reacción en cadena que derribó el imperio de cristal de Rodrigo Santillán con una velocidad y una violencia espectaculares. La noticia explotó en todos los medios de comunicación. Las acciones de las empresas Santillán Domínguez se desplomaron en la bolsa. Los inversores, presas del pánico, huyeron como ratas de un barco que se hunde. Los socios, que una vez le habían adulado, ahora le negaban el saludo. Las autoridades, armadas con la detallada documentación que Mateo había recopilado y el testimonio de Valeria, congelaron las cuentas bancarias de Rodrigo y registraron sus oficinas. El escándalo era mayúsculo, una mezcla tóxica de fraude fiscal, malversación, falsificación y un jugoso drama conyugal que alimentaba las portadas día tras día. Elena Márquez dio el naufragio inminente y, fiel a su naturaleza, fue la primera en buscar un bote salvavidas. Comprendió que su alianza con Rodrigo había caducado. Él estaba acabado y si se quedaba a su lado, la arrastraría con él. Sin dudarlo un instante, contactó a la Fiscalía a través de su abogado. Ofreció su total cooperación a cambio de inmunidad. Su testimonio fue devastador. Entregó ordenadores portátiles, discos duros y agendas que contenían pruebas aún más incriminatorias. Con una frialdad pasmosa, detalló cada operación ilegal, cada soborno, cada desvío de fondos. En su declaración se pintó a sí misma como una víctima más, una mujer ambiciosa, sí, pero seducida y manipulada por un hombre carismático y sin escrúpulos que la había utilizado para sus fines delictivos. Traicionó a Rodrigo con la misma eficacia y falta de remordimiento con la que lo había ayudado a construir su fraudulento imperio. Rodrigo se encontró solo, acorralado y despojado de todo su poder. Sus abogados le informaron de que el caso en su contra era sólido como una roca. La prisión era una certeza. Desesperado, jugó su última carta, la lástima. Consiguió concertar un último encuentro con Valeria en la cafetería de un hotel discreto. Cuando ella llegó, apenas lo reconoció. El hombre que se sentaba frente a ella era una sombra del titán que había sido. Había perdido peso, sus ojos estaban hundidos y su traje, antes impecable, parecía colgarle de los hombros. La arrogancia había sido reemplazada por una patética desesperación. Valeria, por favor, suplicó, su voz un susurro ronco. Tienes que parar esto. Retira la denuncia. Diles que fue un malentendido. Es demasiado tarde para eso, Rodrigo. Esto ya no está en mis manos. Está en manos de la justicia. Pero tú puedes influir. Insistió, inclinándose sobre la mesa, sus manos temblando. Si dices que me perdonas, que todo fue un error, podrían ser indulgentes. Por favor, Valeria. No por mí. Hazlo por Isabel. El nombre de su hija, usado como un escudo humano en sus labios,
fue el último insulto. Por Isabel, repitió Valeria, y una risa seca y sin alegría escapó de sus labios. ¿Ahora te acuerdas de ella? ¿Ahora que te enfrentas a la cárcel? ¿Dónde estaba tu preocupación por Isabel cuando te acostabas con tu amante el día que ella nació? ¿O cuando humillaste a su madre delante de todo el país? ¿O cuando permitiste que tus mentiras la hirieran en su propio colegio? Él bajó la mirada, sin argumentos. Cometí errores, murmuró. No, Rodrigo. Cometiste elecciones, y ahora tienes que afrontar las consecuencias. Él la miró, sus ojos llenos de lágrimas de autocompasión. Era su último intento de manipulación, el último recurso del hombre que siempre había usado las emociones de los demás para salirse con la suya. Y por un instante, un fugaz y doloroso instante, Valeria sintió una punzada de la vieja compasión. Vio al hombre del que una vez se había enamorado, o al menos la ilusión de ese hombre. Vio los años compartidos, los sueños rotos. Era el momento de la verdad, su prueba final. Podía ceder a esa punzada de piedad, perdonarlo una vez más y quedar atrapada para siempre en el ciclo de su toxicidad, o podía romper la cadena y ser libre. Se puso en pie, su silla haciendo un ruido seco contra el suelo de mármol. Su decisión estaba tomada. La mujer que perdonaba sin cesar había muerto en aquella habitación de hospital hacía 8 años. La que estaba ahora de pie era una superviviente. Tú nunca hiciste nada por el bien de Isabel, dijo su voz firme, sin un atisbo de duda. Lo único que puedo hacer por ella ahora es asegurarme de que nunca más vuelvas a hacerle daño a nadie. Y de que aprenda que los actos tienen consecuencias. Se dio la vuelta y por primera vez no miró hacia atrás. Caminó hacia la salida de la cafetería, hacia la luz del sol, dejando a Rodrigo Santillán solo en la penumbra, ahogándose en las ruinas del mundo que él mismo había destruido. La elección estaba hecha, y con ella Valeria finalmente se eligió a sí misma. El juicio de Rodrigo Santillán fue el acontecimiento del año. Las cámaras de televisión acampaban a las puertas del juzgado y cada detalle del proceso era analizado hasta la saciedad en los programas de actualidad. Rodrigo, en el banquillo de los acusados, parecía un fantasma, una versión demacrada y gris del hombre que una vez había dominado la ciudad. Su defensa intentó una estrategia desesperada: pintar a Valeria como una esposa vengativa y a Mateo como un usurpador. Pero el peso de las pruebas era sencillamente abrumador. El testimonio de Elena Márquez fue el golpe de gracia. Con una frialdad calculadora, relató cada crimen, cada mentira, cada traición, sin omitir detalle, asegurándose de que Rodrigo se hundiera sin remedio mientras ella salía indemne. El día del veredicto, la sala del tribunal estaba abarrotada. Valeria estaba allí, sentada en primera fila, con Mateo a su lado. No había ido por venganza, sino para cerrar el capítulo más oscuro de su vida. Antes de que el juez leyera la sentencia, se le concedió el derecho a hacer una declaración como víctima. Se puso en pie. No miró al juez ni al jurado. Sus ojos se clavaron directamente en Rodrigo. Su voz, clara y firme, resonó en el silencio sepulcral de la sala. Durante años viví bajo la sombra de un hombre que confundía el amor con la posesión y el éxito con la codicia. Le entregué mi confianza, mi lealtad y mi perdón, una y otra vez. Y a cambio recibí traición, pero hoy no estoy aquí para hablar de mí. Estoy aquí para hablar de mi hija, Isabel. Hizo una pausa, tomando aire. Rodrigo la miraba, su rostro una máscara de desesperación. Puede que seas el padre de Isabel por sangre, Rodrigo continuó Valeria, y cada palabra era un martillazo sobre el ataúd de su pasado. Pero nunca fuiste digno de ella. Nunca secaste sus lágrimas. Ni le leíste un cuento antes de dormir, ni celebraste sus logros. Un padre no es el que da la vida, sino el que da amor. Y Mateo, sin compartir una gota de tu sangre, le ha dado todo el amor que tú nunca supiste dar. Él le enseñó a ser valiente, a ser amable, a ser amada. Él es su verdadero padre. Las palabras resonaron en la sala, una verdad tan pura y poderosa que nadie se atrevió a respirar. El juez carraspeó y procedió a leer el veredicto. Este tribunal declara a Rodrigo Santillán culpable de todos los cargos: fraude agravado, falsificación de documentos mercantiles, apropiación indebida y abuso de confianza. La sentencia fue severa: 15 años de prisión. Rodrigo se derrumbó sobre la mesa, un sollozo ahogado escapando de sus labios. Mientras
los alguaciles se acercaban para llevárselo, levantó la vista por última vez y sus ojos se encontraron con los de Valeria. Pero en la mirada de ella ya no había amor, ni odio, ni siquiera lástima. Solo había un vasto y tranquilo vacío. Él ya no significaba nada. Cuando los alguaciles lo sacaron de la sala, esposado, el hombre que lo había tenido todo, se había quedado sin nada. Había perdido su imperio, su libertad, su nombre. Y lo más importante, había perdido una familia que nunca supo valorar. Afuera, una marabunta de periodistas rodeó a Valeria y Mateo. Isabel, que había esperado en una sala contigua con una amiga de la familia, corrió a los brazos de su madre. «Señora Domínguez, ¿qué siente ahora que se ha hecho justicia?», gritó un reportero. Valeria miró a Mateo, que le sonrió con una calidez que le llenó el alma. Luego bajó la vista hacia su hija, que la miraba con sus grandes ojos llenos de confianza. Abrazó a Isabel con fuerza, protegiéndola del caos, y levantó la vista hacia el cielo azul, despejado por primera vez en mucho tiempo. «Siento libertad», respondió. Y esa única palabra contenía todo un universo de significado. La libertad de un pasado doloroso, la libertad de un amor tóxico, la libertad de ser, por fin, la dueña de su propio destino. El futuro era una página en blanco, esperando a ser escrita. Y por primera vez en su vida, Valeria sostenía la pluma. Un año después, el aire de la sierra de Gredos era puro y fresco, olía a pino y a tierra húmeda. En una hermosa villa de piedra y madera con vistas a un valle verde y frondoso, una nueva vida había echado raíces. Lejos del ruido y la furia de Madrid, Valeria, Mateo e Isabel habían encontrado su paz. Valeria había tomado las riendas de lo que quedaba de la fortuna Domínguez. Vendió las acciones de la antigua empresa cortando el último lazo con el nombre de Santillán y fundó una nueva compañía, Renacer, un fondo de inversión dedicado a proyectos sostenibles y socialmente responsables. Dirigía su nuevo imperio no desde un rascacielos de cristal, sino desde un despacho con vistas a las montañas, con integridad y una sabiduría forjada en el dolor. Un día, el cartero trajo un sobre con el sello del juzgado. Era la sentencia de divorcio firme. Valeria la leyó, una extraña sensación de lejanía recorriéndola. Rodrigo Santillán era ahora un nombre en un papel, un eco de un pasado que ya no le pertenecía. Lo firmó y lo guardó en un cajón, cerrando simbólicamente la puerta a esa etapa de su vida. En la prisión provincial, a cientos de kilómetros de distancia, Rodrigo recibió su copia. La arrugó en su mano. Era un hombre olvidado. Nadie lo visitaba. Elena había desaparecido, probablemente disfrutando de su inmunidad y del dinero que había logrado salvar en alguna playa exótica. Sus antiguos amigos y socios habían borrado su número de sus agendas. Estaba solo con sus recuerdos y el peso de sus errores, un rey destronado en un reino de hormigón y barrotes. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo las nubes de colores cálidos, Valeria y Mateo paseaban por el pequeño viñedo que habían plantado en la propiedad. Isabel corría delante de ellos persiguiendo mariposas con la risa despreocupada de una niña que se sabe amada y segura. Mateo se detuvo y tomó las manos de Valeria. La miró a los ojos y en ellos vio el reflejo del cielo del atardecer. Valeria comenzó, su voz suave pero firme: «He esperado mucho tiempo para decir esto de la manera correcta. Te he amado durante años, en silencio. Te amé cuando eras la esposa de mi socio y te amé cuando eras mi amiga. Te amé a través de cada lágrima y cada decepción. Y te amo ahora, más que nunca». No había presión en sus palabras, solo la ofrenda sincera de su corazón. Valeria sintió que una calidez se extendía por su pecho. Las palabras que una vez la habrían asustado, ahora la reconfortaban. Ella había pasado el último año sanando, redescubriéndose a sí misma, aprendiendo a ser Valeria sin el apellido de nadie más, y en ese proceso se había dado cuenta de una verdad fundamental. «Tu amor me salvó, Mateo», respondió ella, su voz temblando ligeramente por la emoción. «Me enseñó que el amor no es una jaula, sino un refugio. Me enseñó lo que significan la lealtad, el respeto y el sacrificio. Creía que mi corazón estaba demasiado roto para volver a sentir algo, pero tú, con tu paciencia y tu bondad, has curado cada herida». Se puso de puntillas y lo besó. No fue un beso de pasión arrebatada, sino un beso profundo, lleno de gratitud, de promesa y de la serena certeza de un nuevo comienzo. Un beso que sabía ahogar. Más tarde los tres se sentaron en una manta en la hierba, compartiendo una cena de picnic mientras las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo de terciopelo.
Isabel se acurrucó entre ellos, adormilada y feliz. Valeria la observaba, su corazón rebosante de un amor tan puro y abrumador que casi dolía, contempló el camino que la había llevado hasta ese momento, las traiciones, el dolor, la lucha. Cada cicatriz había sido una lección, y la lección más importante de todas había sido sobre el perdón. Se dio cuenta de que el verdadero perdón no era un acto de olvido o de debilidad, era un acto de poder, el poder de liberarse de las cadenas del rencor. Había perdonado a Rodrigo no por él, sino por ella misma. Lo había perdonado para poder dejarlo ir, para que su veneno dejara de contaminar su presente. Y mientras la noche los envolvía en su abrazo tranquilo, una última reflexión floreció en su mente, clara y luminosa como la luna creciente. El perdón fue una vez mi prisión, pero hoy es mi libertad. La libertad de elegir a quién se lo entrego y la libertad de negárselo a quien nunca lo mereció. Miró a Mateo, que le devolvió la sonrisa. Miró a su hija, dormida en sus brazos, y supo, con una certeza absoluta, que finalmente había llegado a casa.